Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Y vamos a iniciar leyendo San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Está en la página 902, página 902. Dice así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La promesa más hermosa de toda la Biblia. La esperanza del cristiano, el retorno de nuestro Señor. Él dijo: me voy, pero voy a regresar, vendré otra vez. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando venga, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. A esta promesa que el Señor Jesús hizo, y noten que Él dice: si creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, yo no miento, yo soy el Hijo de Dios. Si creéis en mi Padre, creedme también a mí. Si os prometo esto, lo voy a cumplir. Saben, esta promesa está a punto de cumplirse. ¿Qué dije? Que la promesa del Señor Jesús está a punto de cumplirse. Él prometió que iba a regresar. ¿Ustedes creen que realmente ese hombre que vivió hace 2000 años atrás en Galilea, que caminó por las calles de Jerusalén, que fue crucificado, creen ustedes que realmente Él resucitó de los muertos? ¿Cuántos creen que Él resucitó de los muertos? ¿Cuántos creen que Él ascendió al cielo? Yo estuve en Jerusalén y subimos el monte de las Olivas. Y en la cumbre del monte hay una pequeña capilla que le llaman la capilla de la Ascensión. Allí está el lugar desde donde Cristo ascendió al cielo. Por última vez, sus pies tocaron sobre el monte de las Olivas. La Biblia dice que esto sucedió cerca de Betania. Si ustedes van a San Lucas, al capítulo 24, San Lucas capítulo 24, lo van a encontrar en la página 883, página 883. San Lucas capítulo 24. Aquí se cuenta la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 23 está su muerte. En el capítulo 24 su resurrección. Dice allí, comenzando el capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado y otras mujeres con ellas, y hallaron que la piedra había sido removida, quitada del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Y mientras ellas estaban espantadas por esto, de pronto se pararon junto a ellos dos varones con vestido resplandeciente. Y como ellas sintieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y ellas se recordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran estas mujeres? Dice el versículo 10, eran María Magdalena, eran Juana, María, madre de Santiago y las demás con ellas, las que contaron estas cosas a los apóstoles. Pero las palabras de ellas parecían locura a los discípulos y no las creían. Sin embargo, Pedro se levantó, corrió al sepulcro y cuando entró, miró dentro, vio solo los lienzos y volvió maravillado de lo que había sucedido. Está contando la historia de la resurrección de Cristo. Luego viene la historia de cómo dos de ellos iban de camino de regreso a una aldea que se llama Emaús. Y iban tristes porque no creían realmente que hubiera resucitado. Decían, pobrecitas esas mujeres, ya están viendo visiones de ángeles. Dice que dos ángeles se les aparecieron y le dijeron que había resucitado. Pedro se maravilló, no encontró el cuerpo, pero vio los lienzos que estaban allí. Y ahora dos de ellos iban de camino. Dice el versículo 13. Ese mismo día, dos discípulos iban a una aldea llamada Emaús que distaba a 60 estadios, unos 10 kilómetros de Jerusalén. Iban pues hablando entre sí de todo lo que había sucedido y mientras hablaban, el mismo Jesús se llegó y comenzó a caminar al lado de ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Les preguntó, ¿qué conversáis entre vosotros mientras camináis? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Y él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y hoy es el tercer día de que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que le dijeron que Él vive. No lo creían. Las mujeres no habían visto ninguna visión, habían visto a dos ángeles. Pero ellos dijeron, vieron una visión de ángeles. Dicen que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, versículo 24, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y entonces Jesús les dijo, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? Y empezó desde Moisés, desde el primer libro de la Biblia. Y por todos los profetas les explicó lo que toda la escritura decía de él. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba a seguir de largo. Pero ellos lo apremiaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, se había puesto el sol. Entró pues a quedarse con ellos.
Y cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Era la costumbre en aquella época que el invitado pedía la bendición sobre los alimentos y partía el pan. Cuando lo vieron haciendo esto, dice el versículo 31, le fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que les decían, es verdad, el Señor ha resucitado. Se apareció a Simón. Y ellos también les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Te pregunto a ti, ¿crees tú esta historia? Es el testimonio de aquellos que vieron al Señor Jesús resucitado. Pero sigan leyendo. Cuando ellos estaban aún contando esto que les había pasado, versículo 36, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo ¿qué? ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían ¿un qué? ¿Un qué? Un espíritu. Si está muerto. Fíjense, todavía habían escuchado el testimonio de las mujeres. Habían escuchado lo que las mujeres les contaron de 2 ángeles que se le aparecieron y le dijeron que había resucitado. Habían visto el testimonio de los que fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío y los lienzos allí doblados. Habían escuchado el testimonio de los 2 que iban camino a Emaús, que se les apareció por el camino, que lo reconocieron. Y todavía cuando Jesús se aparece en medio de ellos, dice que estaban espantados y pensaban que era ¿un qué? Un espíritu. Pero Él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa del gozo y el asombro, les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Y le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Y después les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando ¿por dónde? En Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y después Jesús los llevó a Betania. Betania justamente se llama la aldea que está en la cumbre del Monte de las Olivas. Cuando usted sube el Monte de las Olivas, que está enfrente a Jerusalén, quiero que se imaginen la escena. La ciudad de Jerusalén cercada de una muralla. En la parte norte de Jerusalén
está el templo, el hermoso templo de Jerusalén, que había sido hermoseado por Herodes. Un templo de mármol blanco, precioso. Salía